la política es la forma que los seres humanos, que somos seres sociales, hemos ideado para vincularnos, para vivir en sociedad. Para mí la política significa lo público, es decir, lo que nos interesa a todos y todas. Es el arte de trabajar y tomar decisiones por el bien colectivo. Y creo que por eso es súper importante que esas decisiones no vengan de un solo sector o de una sola clase social. En el sentido es como la música, hay notas consonantes que se unen las voces para crear algo más grande que lo que son la suma de ellas mismas. Pero también existen las disonancias. La política es como una fiesta, porque no a todo el mundo lo invitan y no todo el mundo puede llegar a compartir en esa fiesta. Creo que es mi relación más tóxica. Es como una relación de amor y odio en la que te querés involucrar, pero al mismo tiempo es como tan doloroso estar involucrado en un país que está tan polarizado. Esto de ser una persona política pasa por cuestionar profundamente las formas sociales que no me parecen justas, que me parecen violentas, y esto pasa en mi experiencia de vida como persona que nació con un cuerpo de mujer. Como niño, uno muchas veces no entiende cuando ve la corriente de los ríos qué fue lo que hizo que este cauce se diera esta curva y no esta otra, porque este río va tan rápido y tiene tanta espuma y este otro río va tan calmo y es tan amplio. La política es algo así, es la corriente que lleva el destino de un país a dar diversos giros. La dulzura es política, el amor, eso es un acto político. Una frase que me marcó mucho que decía que la política no entiende sentimientos. Es loco porque más bien la política entiende o busca apelar a las emociones. La política, al fin de cuentas, lo que busca desde la forma más idealizada es que todos vivamos mejor. Desde Aristóteles, desde lo más básico del mundo griego, se hablaba del ser humano como el animal político por excelencia. Tenemos ideología desde que nos levantamos, tenemos ideología desde cuando decidimos vestirnos y salir a la calle. Tenemos una compleja relación con la política, tan compleja que nos cuesta definirla, pero es parte esencial de quienes somos. La política y nuestra visión de mundo están en todo lo que hacemos, decimos y decidimos. Nuestras discusiones son políticas, nuestras posiciones, hasta aquellas personales o privadas, encierran una postura política. Somos animales políticos y es algo extraño porque muchas personas están desencantadas con la política. Usted, yo, su tío, su prima la que no ve nunca, el trabajador de la MUNI, el señor de la pulpe, la abogada de la familia, su abuela, el amigo que no ve desde la escuela, la compañera de clase. Todos y cada uno tenemos una relación difícil con la política. La sentimos lejana, desconfiamos de quienes la ejercen públicamente. A veces no queremos participar, pero al mismo tiempo emitimos opiniones, críticas y en ciertos momentos puntuales somos entusiastas y pasionales. Pero hagamos una pausa. Comencemos por el principio. ¿Cómo estamos organizados? El Estado costarricense es un animal que se parece mucho a los estados contemporáneos. Es un hijo de la modernidad europea en el sentido de que fue ahí donde se fraguó este tipo de organización que llamamos Estado y que es como una torta chilena, que tiene
la capa de hablar por nosotros es el único que puede implantar las reglas de juego sobre el territorio que reclama para sí, es un conjunto de burocracias que se encargan de ejecutar las órdenes y es siempre un mecanismo de exacción de recursos de la población y de redistribución para fines que se han acordado. Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Vivimos en una democracia. Algo que con frecuencia olvidamos significa gobierno del pueblo. Cada 4 años votamos para elegir representantes que gobiernen y que deberían cuidar nuestros intereses. Ser una democracia significa tener elecciones libres con varias opciones, libertad de expresar nuestras opiniones, organizarnos y también reglas claras que permiten cambiar las autoridades, donde se sabe cuál es el papel que corresponde a cada uno de los poderes de la República, en un equilibrio y juego de contrapesos, donde nadie tiene el poder absoluto. El poder legislativo se encarga principalmente de aprobar y promulgar leyes. Tiene, además, la responsabilidad de ejercer control político de la actividad que realiza el Poder Ejecutivo. Muy buenos días tenga usted, señor presidente. Bienvenido al primer poder de la República. Don Carlos, no se me enoje porque aquí estamos hablando con respeto. Estoy muy tranquilo. Aquí estamos hablando con respeto. Me parece muy interesante la ruta que está tomando esto. Aquí estamos hablando con respeto. El Poder Ejecutivo, por su parte, diseña, implementa y evalúa las políticas, programas y acciones del gobierno central. Está compuesto por el presidente, sus vicepresidentes y ministros, además de las instituciones autónomas. El Poder Judicial está encargado de resolver todo tipo de conflictos e impartir justicia. Incluye, entre otros, a la Corte Suprema de Justicia, las diversas salas, tribunales, el OIJ y el Ministerio Público. También es un Estado social de derecho, uno en el que acordamos distribuir la riqueza y tener un piso mínimo para todos y todas. Ese estado de bienestar se empieza a desarrollar con mucho más fuerza en los años 40 y sobre todo en los 70, cuando se crea la universalización en la práctica del acceso a la salud y se logra también en educación llegar a todos los puntos del país con escuelas y colegios. Aunque no es un estado excesivamente grande en términos comparados, es un estado extraordinariamente complejo, con cadenas de mando totalmente difuminadas, en donde el presidente de la República tiene poder, porque lo tiene, pero tiene mucho menos poder que los presidentes de otros países. El tema del personal está limitado por una directriz, la 23H. Quiero decir que no se vale decir que uno pierde el norte porque simple y sencillamente no hizo lo que algunos querían. Posiblemente, por nuestra historia y la relevancia de algunos presidentes y caudillos, le hemos dado al Poder Ejecutivo un poder que en realidad no tiene. Imaginemos que el Estado costarricense es esta caja negra. Todos los diferentes grupos sociales, grupos de interés, actores políticos le demandan cosas. Y la caja negra, nuestro Estado, produce política pública como respuesta a dichas demandas. Por dentro, en realidad lo que existe es algo mucho más complejo, algo que un presidente no puede resolver, porque son los intereses y las demandas de muchísimas personas y actores políticos. Uno de los actores más importantes y que más peso tiene son los partidos políticos. Estos son las principales manifestaciones de la participación de la ciudadanía en la vida democrática del país. Son los llamados a formular propuestas, proyectos y visiones de futuro. Tenemos muchos y de muchos tipos, partidos de élite o populares, socialistas o liberales, religiosos o seculares, e incluso alguno de alquiler. Los partidos, en una democracia representativa que es la costarricense, son supuestamente, en la teoría, el eslabón más importante para mediar entre lo que los ciudadanos piensan y quieren y lo que el Estado hace. Costa Rica tenía hasta hace pocos años un modelo bipartidista. 2 partidos tradicionales se repartían las cuotas de poder mediante los escaños legislativos y una especie de alternancia en la presidencia. Sin embargo, a partir de la elección del 2002, hemos visto cómo el voto se divide en muchas más fuerzas políticas. Por primera vez aparece en Costa Rica una elección de segunda ronda. Ya habíamos tenido el antecedente de un crecimiento exponencial del abstencionismo,
¿verdad? Donde habíamos mantenido abstencionismos del 18% y ascendemos prácticamente a un 30%. Y esto hace que abandonemos el modelo bipartidista prácticamente de golpe. Pero desde el punto de vista de gobierno, eso provocó también un problema muy serio. Usted queda electo y carece de un partido que le pueda decir a un conjunto importante de la sociedad, vea, este gobierno, que es el gobierno de nuestro partido, va a adoptar un conjunto de políticas. Yo sé que las políticas a usted no le gustan mucho, pero vea, es el gobierno de nuestro partido, hay que apoyarlo. Esa función era vital para darle como colchón al gobierno a la hora de tomar decisiones. Al quitar ese colchón queda el gobierno desnudo frente a las presiones que salen por todas partes. Nuestro Estado, que es complejo, se ve en peligro de fallar, de quedar en una permanente parálisis por la cantidad de demandas tan diversas como contradictorias de los diferentes grupos políticos y sociales. Pareciera que la caja negra no va a aguantar más. Tal vez por eso es que desde hace años muchas personas dicen que Costa Rica es ingobernable. La primera vez que en Costa Rica se habló de que el país era ingobernable fue a mediados de los años 90. El expresidente José María Figueres dijo que este país era ingobernable, el gobierno no podía echar adelante sus prioridades, pero comparado a lo que estamos viviendo, eso era un juego de niños. Lo que realmente es gobernable son las dictaduras, ¿verdad? Porque tenemos un líder que no da espacio a la oposición, porque toda oposición es acallada. Nuestros amigos de América Latina, cuando uno les dice que Costa Rica es ingobernable, se mueren de risa. Argentina es ingobernable. Venezuela hoy es ingobernable si no es por una represión y un costo humano de dimensiones trágicas. Nicaragua logró la gobernabilidad con una represión enorme el año 2018. Honduras es ingobernable. Los países democráticos siempre van a tener ciertos problemas de gobernabilidad porque requieren que sus agendas se discutan y se aprueben en el espacio legislativo. Cuando no podemos establecer prioridades, algunas personas simplifican el debate y lo llevan a discusiones del pasado. ¿Sirve de algo limitar la discusión únicamente a más mercado o a más Estado? Más Estado no define la cuestión de qué tipo de Estado, simplemente usted dice que absorba más, pero usted puede absorber más funciones y ser un Estado que no tiene ninguna sensibilidad con respecto a las demandas de la población. Sí, es importante esta discusión más Estado, más mercado, pero eso no es toda la historia. En medio de esas discusiones, los populismos y autoritarismos crecen de la mano de personas que desean mano dura. Se hace necesario fortalecer nuestras instituciones y la confianza en la democracia y el diálogo. Esa polarización entonces se va a expresar de maneras distintas cuando el sistema está partido en muchas más fracciones, porque entonces es imposible poder caracterizar cuáles son las posiciones, porque hay mucho ruido en los distintos segmentos. Eso lo vemos muy claramente en las discusiones de las redes sociales, el famoso troleo, la imposibilidad de reflexionar y de debatir con sensatez, ¿verdad? Sino los ataques de carácter personal, ataques fuertes cuando se expresan unas ideas. No vamos a llegar a ningún lado si seguimos insultándonos en redes sociales y no mostramos un mínimo de empatía y comprensión por el otro. Ese otro tico que celebró con nosotros el Mundial de 2014, que se solidariza cuando suceden desastres naturales y se asusta igual cuando tiembla. A ese tico nos toca escuchar. Nos toca llegar a acuerdos mínimos, porque si no lo que sigue del siglo XXI se va a complicar cada vez más. Parecen irreconciliables las demandas de diferentes grupos sociales en la medida en que no entendamos en que efectivamente hemos perdido los espacios de diálogo y de acuerdo nacional en los diversos sectores. Hemos creído, de alguna manera, que ante el vacío del Estado de atender mis demandas, tienen que ser entendidas mis demandas como las prioritarias, desconociendo las del resto. Idealmente alguien podría decir, vea, hagamos una constitución nueva, porque la constitución actual ya no es un traje que no nos queda. Para empezar, ¿quiénes van a ser los notables que van a hacer la nueva constitución cuando nadie cree en nadie? Y además hay cosas de la constitución que hay que defender. Y Dios guarde en este momento alguien le meta la mano, por ejemplo, a la libertad de expresión. Seamos más pragmáticos,
y empecemos a resolver aquellas cosas que sí todos estamos de acuerdo. Usted vino y me propuso que nos encontráramos aquí con don Manuel y yo no lo dudé un momento. Usted aceptó una serie de cuestiones que yo le planteé. Que para ustedes sean fundamentales. Fundamentales. Y en las cuales nosotros siempre hemos estado de acuerdo, pero no así otros políticos. Claro, estoy de acuerdo y yo siempre lo consideré a usted un hombre progresista. Es realmente difícil poder pensar hoy cómo entendernos entre las distintas personas, entre los distintos sectores, porque si hay algo que el modelo económico ha hecho en las últimas décadas es precisamente desempoderar a los grupos a partir de la individualización. Es decir, no sabemos a qué pertenecemos y cuando no hay pertenencia, no sabemos cómo aglutinarnos, se frena la posibilidad de establecer una idea de lucha o una idea de protesta o una idea de demanda social. Cuando se celebren las elecciones de 2022, Costa Rica tendrá casi 70 años de mantener elecciones libres cada 4 años sin ninguna interrupción. Es la democracia más vieja de América Latina. Justo ahí tenemos otro reto: proteger y fortalecer nuestra democracia. La democracia costarricense me preocupa enormemente. Creo que es una democracia resiliente. Eso no garantiza que va a poder seguir aguantando las presiones que está teniendo que enfrentar. La creciente desigualdad es también un riesgo para la democracia. ¿Por qué? La desigualdad siempre ha sido parte de la historia con la democracia, pero las desigualdades extremas sí son veneno. ¿Por qué? Porque a los más pobres los saca el sistema, dejan de participar y al no participar dejan de reclamar, dejan de recibir políticas y en el otro extremo, los de arriba se vuelven tan poderosos que empiezan a moldear el Estado como les da la gana, empieza a gobernar para ellos. La desigualdad económica y la frustración con el sistema fácilmente se convierten en fracturas en nuestra democracia. ¿Cómo hacemos para reconducir el diálogo y encontrar respuestas? Por medio de las pantallas y lo electrónico, lo que tenemos es nada más la cohesión sobre el estamos muy enojados, estamos enfurecidos, los costarricenses estamos hartos y queremos protestar, pero bueno, ¿contra qué exactamente? Entonces, bueno, contra todo. Claro, en esa apertura del espectro político no es posible encontrar soluciones a nada. Si nos peleamos contra todo, entonces ¿a qué vamos a poner soluciones? Ese tal vez sea nuestro primer reto: volver a comunicarnos, volver a participar y exigir cuentas a nuestros políticos. Valdría la pena, también, cancelar a los politiqueros, aquellos que prefieren quemarlo todo antes que llegar a acuerdos. Necesitamos conocer más sobre nosotros, sobre nuestra historia, nuestra evolución, los caminos que tomamos y los que decidimos no tomar. A las personas, de alguna manera, se les ha motivado para alejarse de la política. Cuando se ve que la política es corrupción, cuando los medios de comunicación solamente dan información sobre lo corrupto, lo malo, lo feo, lo que no resulta, lo que hemos convertido a la sociedad es precisamente en una sociedad apática a la política. Cuando uno le pregunta a la juventud que si le gusta o no le gusta la política, dicen sí, no me gusta la política. ¿Cuál política no le gusta? Esa política que está ahí es la que no me gusta, tiene usted toda la razón. Sí me gustaría una política más inclusiva, sí me gustaría una política más participativa, sí me gustaría una política en donde mis diversos intereses se vean reflejados. Los ciudadanos tienen distintas herramientas para su ejercicio democrático. Sin duda las elecciones son el ejercicio fundamental porque nos habla de la competencia política, nos habla de la posibilidad de castigar o premiar el desempeño de los gobiernos. Hay otras maneras del ejercicio democrático por vías no convencionales, como el movimiento social, la protesta social, el control mediante instituciones contraloras del poder político. La razón por la que marchamos es en defensa de una reforma al empleo público responsable que esté basada en el mejoramiento de la prestación de servicios públicos por parte del Estado y las instituciones públicas y no una lógica fiscalista de recorte, que es como la que tenemos ahora. Las actividades iniciaron en Ojancha, en donde los vecinos plantearon quejas relacionadas con la contaminación del medio ambiente, el pago por servicios ambientales y la problemática por la que atraviesan los productores de chile y melón, por ejemplo. 135 mujeres en Cotobruz, 265 mujeres en Buenos Aires de Punta Arenas y 500 mujeres en Pérez Celedón. Así fue la participación en esos 3 cantones a la convocatoria que realizó el Instituto Nacional de las Mujeres.
El llamado es a movilizarnos. Sin este movimiento social, sin esta movilización ciudadana, es imposible que podamos echar abajo estos proyectos extractivos. Los ciudadanos tienen el deber de manifestar sus opciones políticas y hacérselas saber a sus gobernantes, no solamente en tiempo electoral, sino también entre elecciones. Es mucho lo que hemos recorrido, mucho de qué sentirnos orgullosos. Costa Rica es un país que logró evitar la violencia y el autoritarismo que afectó a sus vecinos, que logró construir un estado de bienestar envidiable, un sistema educativo avanzado y un crecimiento económico sostenido de la mano de mejoras en los derechos de los y las trabajadoras. Pero también vivimos en un país donde la pobreza afecta a la cuarta parte de los habitantes, en donde la desigualdad aumenta desde hace décadas. Los recursos se concentran en el centro del país y las oportunidades no son las mismas para todos. En Costa Rica, sectores de la población nunca fueron beneficiados por el desarrollo. Minorías históricamente discriminadas todavía no gozan en plenitud sus derechos y las brechas y discriminación por género están lejos de desaparecer. Este es el punto de partida de Animales Políticos, una radiografía de nuestros principales problemas y retos. De ahora en adelante veremos con lupa algunas de nuestras instituciones y desafíos hacia el futuro.